Este hecho científico aterrador el público no conoce. Los pomelos interfieren con un montón de medicamentos recetados. Probablemente el más común y que afectará al individuo sano en general es que puede interferir con algunas píldoras anticonceptivas. Edith, probablemente no te quedes embarazada, pero puede aumentar los molestos efectos secundarios debido a su interacción con la producción de estrógenos, así que vale la pena considerarlo. Si tu perro se baña en un lago después de recibir un tratamiento antipulgas, la población de invertebrados queda absolutamente diezmada. Un perro grande nadando en 8 piscinas olímpicas de agua poco después del tratamiento filtrará suficiente neurotoxina para matar el 50% de la población de invertebrados del lago en 48 horas. Digo, después porque me refiero a un plazo relativamente corto, por ejemplo un día, para tener un efecto tan devastador. La lixiviación se reduce a lo largo del mes, pero sigue ahí y el efecto de varios perros sigue permitiendo una terrible acumulación de productos químicos. Nunca supe por qué, pero recuerdo haber trabajado en una clínica veterinaria, en la recepción, y nos dijeron que siempre dijéramos a la gente que no dejara que sus perros se bañaran en cualquier cuerpo de agua durante al menos una semana después de recibir un tratamiento antipulgas. Siempre supuse que era porque la medicina se lavaría. Por eso es tan importante explicar a la gente el porqué. Es muy fácil ignorar los consejos o las instrucciones si no se entienden las implicaciones. Hace poco aprendí que cuando uno se quema con el sol, la quemadura no se debe al daño de las células de la piel. La radiación UV daña el ADN. Entonces las células de la piel deciden suicidarse, y caen para que el ADN dañado no produzca cáncer. Nunca más me enfadaré por la descamación de mi piel. Cuando se hace una autopsia no se ponen los órganos de vuelta en su sitio, se guardan todos en el vientre. Que nunca se debe usar lejía para limpiar el pis de los gatos. La combinación crea gas de cloro que es muy tóxico. ¿Lo has probado como lo descubriste? Estúpidamente sí. Se produjo un olor horrible, así que busqué en Google y me di cuenta de lo malo que podía ser. Abrí todas las ventanas, me cubrí con una máscara y lo limpié. También otro hecho sobre los gatos: los lirios son increíblemente tóxicos para los gatos. Tampoco mezcles vinagre con lejía. Puede producir gas de cloro potencialmente letal. Si te expones a la rabia y empiezas a mostrar síntomas, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. ¿Damos a nuestras mascotas vacunas contra la rabia? ¿Hay vacunas contra la rabia para las personas? Sí, y son eficaces para prevenir la enfermedad después de haber estado expuesto a ella, siempre y cuando no presentes síntomas. Los aneurismas cerebrales pueden ser completamente impredecibles, y pueden ocurrir en cualquier momento de tu vida sin importar lo sano que estés. Un chico con el que fui a la escuela secundaria a la edad de 16 años simplemente no se despertó una mañana, y su causa de muerte fue un aneurisma cerebral. Perdí a mi marido con el que llevaba 12 años, fuimos mejores amigos durante 20 años, por un aneurisma cerebral repentino. Las últimas palabras que me dijo fueron: amor, me siento mareado. Iván. En el suelo, muerto. Le hice la RCP durante 20 minutos esperando que llegara la ayuda. Los doctores dijeron que fue instantáneo. Fue una mierda para mí porque fue muy repentino, pero me consuela el hecho de que no sintiera dolor. Odiaba los hospitales y nunca pasó una noche en uno en sus 62 años de vida. Lo más irónico, y yo vivo en México, es que fue en el Día de Muertos. Difícil para mí en ese momento, pero hombre, si pudiera elegir qué día irme, sería algo así. Teníamos un extraño sentido del humor. Descansa en paz, Al. Los microplásticos en los suministros de alimentos y agua están cruzando la barrera sangre-cerebro. Dato curioso: una de las principales fuentes de microplásticos es la lavandería. En concreto, las lavadoras. Hoy en día, la mayoría de los tejidos contienen algo de plástico, y se puede sacar bastante de la trampa de pelusas de la secadora. Hoy en día, todas las secadoras tienen colectores de pelusas para evitar incendios, pero ¿sabes qué no los tiene? Las lavadoras. También producen un montón de pelusas, no se sueltan tanto como se pegan a la ropa, pero siguen siendo una cantidad considerable. Pero esas pelusas simplemente se tiran por el desagüe. Podríamos eliminar una gran cantidad, probablemente la mayoría, de microplásticos si prohibiéramos su uso en los cosméticos e instaláramos filtros de pantalla lavables en todas las lavadoras nuevas. Hay formas alternativas en que algunas proteínas pueden formar estructuras terciarias. Estas estructuras diferentes hacen que la proteína no pueda funcionar. Estas estructuras alternativas de proteínas son infecciosas e incurables ya que son muy estables. Si te entra alguna en la sangre, convertirán lentamente a tus propias proteínas al entrar en contacto. Se llaman priones. Se pone peor.
Todas las enfermedades que causan son horribles pesadillas progresivas que no solo son incurables, sino intratables. Y todas son 100% fatales. Hay una que simplemente te impide poder dormir. Tiene dos formas: el insomnio familiar fatal, donde el prión se hereda, y el insomnio fatal esporádico, donde el prión no se hereda. Empiezas teniendo dificultades para dormir, lo que provoca problemas de salud mental como ataques de pánico y paranoia. Luego empiezas a tener alucinaciones. Luego pierdes completamente la capacidad de dormir. Luego, finalmente, la demencia, la locura y la muerte. Es universalmente fatal y generalmente te mata en unos 18 meses, a veces hasta en 7. Las células del músculo cardíaco no se reproducen mucho en los adultos, aproximadamente un 1% al año. Si se sufre un infarto u otro factor de estrés que mate esas células, el corazón no podrá cultivar nuevas células para reemplazar las muertas. Por eso los pacientes con enfermedades como la insuficiencia cardíaca acaban necesitando un trasplante de corazón. Intentar que este proceso se produzca es uno de los principales objetivos de muchos investigadores cardíacos. También es la razón por la que la cocaína debería usarse con muy poca frecuencia, si es que se usa, ya que es directamente cardiotóxica. Antes de la vacuna, el número de personas que habían tenido una infección por VPH, y que habían tenido al menos una pareja sexual, era del 85% en las mujeres, y del 91% en los hombres. Es, con mucho, la ITS más común. Merece la pena explicar que hay un montón de cepas, y la mayoría de ellas son relativamente inofensivas. Solo un par de ellas producen síntomas o problemas notables, por lo que la mayoría de las personas nunca tienen idea de que la tienen. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses experimentaban continuamente con la gente que capturaban, como abrir el estómago de una mujer embarazada y ver el bebé, infectarla con sífilis y ver los efectos, etc. Mientras que los nazis también cometieron genocidio y todo eso. Japón nunca fue confrontado sobre esos crímenes de guerra. Escuadrón 731. Para cualquier otro interesado. También solían inyectar a la gente con enfermedades, y abrirlos para ver cómo la enfermedad afectaba a cada órgano. También solían dejar a los prisioneros o civiles a la intemperie a temperaturas bajo cero, y regularmente vertían agua sobre sus extremidades para causarles quemaduras extremas por congelación. Japón nunca fue confrontado debido a un acuerdo que se hizo con los estadounidenses que concedió al Escuadrón 731 inmunidad por sus crímenes a cambio de toda la documentación que tenían. Resulta que no aprendieron absolutamente nada, y su trabajo era el de un nivel de ciencia de secundaria. Así que se salieron con la suya a cambio de nada y todavía tienen monumentos, etc., dedicados a algunos de sus oficiales de alto rango en Japón. Vivo en Filipinas, un país que sufrió terriblemente bajo la ocupación japonesa. Aparte de que la guerra se enseña en las escuelas primarias y secundarias, casi todas las familias tienen abuelos que pueden recordar vívidamente la brutalidad de la ocupación japonesa. Desde esconder a sus bebés en bosques, troncos o agujeros excavados, porque los bebés son apuñalados una vez que se les oye llorar, pasando por las violaciones y las mujeres de confort. En todas las familias hay sangre japonesa y sabemos que esta es la razón, hasta los bombardeos y los tiroteos masivos. Algunos ancianos cuentan historias sobre cómo se escondieron de esto, hasta los traumas psicológicos que todavía vemos hasta hoy. Incluso con algunos de mis parientes mayores el TEP todavía se manifiesta. El trauma es profundo. Nunca se olvida aquí en Filipinas. Las esporas del anthrax pueden permanecer viables durante décadas en el suelo o en productos animales como pieles y lanas secas o procesadas. Erupciones calcáreas. Hay bolsas de CO2 atrapadas bajo los lagos de todo el mundo que pueden ser liberadas en cualquier momento creando un maremoto invisible que mate a todo a su paso. Como es más pesado que el aire, de repente empezarás a asfixiarte y morirás. Solo se ha registrado 2 veces, en 2 lagos muy cercanos entre sí. Es excepcionalmente raro y requiere circunstancias muy específicas, como la proximidad a la actividad volcánica, y un lago donde las aguas más profundas, y las aguas poco profundas nunca se mezclan. En el 99,9% de los lagos se mezclan al menos una vez al año. También debe tener un lecho lacustre fresco a pesar de estar en una zona con gran actividad volcánica. Nadie se preocupa hasta que un pueblo entero se asfixia. Como el 21 de agosto de 1986, cuando una erupción calcárea en el lago Nyos, en el noroeste de Camerún, mató a más de 1.700 personas y 3.500 cabezas de ganado. La erupción provocó la liberación repentina de cerca de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, CO2. La nube de gas se elevó inicialmente a casi 100 km por hora y luego, al ser más pesada que el aire, descendió sobre las aldeas cercanas, desplazando todo el aire y asfixiando a las personas y al ganado en un radio a 25 kilómetros del lago.
Mucha gente en pueblos rurales con un cementerio elevado alrededor. Esto pasa mucho en Irlanda. Hay formaldehído filtrándose en el agua potable. No te matará, pero la idea de beber jugo de personas muertas es probablemente igual de mala. Actualización: hay un documento de investigación científica de la OMS sobre los requisitos para el agua potable, y cubre todo el tema del formaldehído en el agua potable. Lo he leído y puedo confirmar que es cierto, pero no es perjudicial para la salud, incluso a largo plazo. Los científicos no saben exactamente cómo funciona el paracetamol para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Tienen una idea, pero nada seguro. Sin embargo, es el analgésico más utilizado en el mundo. En realidad, esto es cierto para un gran número de medicamentos. La peste sigue ahí fuera. La peste bubónica es endémica en muchas partes del mundo, pero los casos son muy raros porque la tenemos bastante bien controlada. Si hay un colapso general en la sociedad como una guerra nuclear, una erupción de un supervolcán o el impacto de un asteroide, está ahí fuera esperando a volver. Solo 2 enfermedades en toda la historia de la humanidad han sido erradicadas en la naturaleza: la viruela y la peste bovina, y la viruela sigue presente en varios laboratorios del mundo e incluso se ha cobrado una víctima en ese estado. La peste bovina solo afecta al ganado y todavía hay muestras por ahí. En cuanto a las enfermedades, todo lo que ha existido sigue existiendo de alguna forma, en algún lugar de la naturaleza, e incluso esas 2 siguen presentes en los laboratorios. ¿Polio? ¿No ha sido erradicada? No, hubo 175 casos de polio salvaje en 2019, pero las vacunas la han hecho mucho más rara. Dentro del permafrost de todo el mundo se almacena aproximadamente el doble de la cantidad de CO2 que tenemos actualmente en nuestra atmósfera. Por eso el permafrost debe dejar de derretirse. No te olvides del metano, que también es peligroso y hay 1 tonelada de él congelado. 1 de cada 3 personas tendrá cáncer. Es bastante jodido. Es 2 de cada 5 en los Estados Unidos, y un poco más alto en la UE, especialmente en Alemania, donde es casi 1 de cada 2. El trauma puede causar cambios estructurales en tu cerebro. El TEP es literalmente una lesión. Los perros entrenados pueden oler cuando el TEP de alguien se desencadena. La amígdala le dice al cuerpo que empiece a producir hormonas del estrés, y los perros son capaces de oler la sudoración que provoca. Un asteroide que tenía unos 90 metros de diámetro pasó por la Tierra en septiembre, y no lo vimos hasta un día después porque viajó hacia nosotros desde la dirección del Sol. Nos pasó a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Solo para añadir un poco de contexto, pueden caber 2 Júpiter entre la Tierra y la Luna. Y para añadir un poco más de contexto, la mitad de la distancia de la Luna es unas 30 veces el diámetro de la Tierra, así que si lo comparamos con disparar, es como si estuvieras apuntando a una sandía, y le dieras a algo de 3 metros al lado. El espacio es muy grande. Alumno, dispara a la sandía con la flecha, le da al coche aparcado al otro lado de la carretera. Instructor de tiro con arco, no está impresionado. Observadores de la NASA, pierden la puta cabeza. DuPont infectó a sabiendas a más del 90% de la población americana con FOA, un plástico dañino que tiene una vida media de 20 años. La demanda sigue en curso pero a nadie parece molestarle. Escuché que en realidad es a nivel mundial. John Oliver hizo un segmento y habló de un estudio donde un equipo fue a casi todos los continentes, y todos tienen un poco de FOA en su sangre debido a ello. Esto es en realidad un gran escándalo en Bélgica en este momento. Al parecer, una empresa americana llamada 3M vertió a sabiendas grandes cantidades de FOS, similares a los FOA, en los cursos de agua belgas, que acabaron en el agua potable. Nuestro gobierno lo sabía pero guardó silencio al respecto hasta que alguien lo expuso al público. Por supuesto, todo el mundo está jugando al juego de los valores, estaban justo por debajo de la peligrosidad, por lo que no es un gran problema, para distraer la atención de los crímenes que cometieron. ¿Qué otro hecho científico aterrador conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.